Hace mucho tiempo, ¿no? que los grupos con más votos imponían el control de aquellas comisiones que se consideraban más importantes. Señor La Negra, buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Quiero partir por esta reciente decisión del Congreso de la República, que con 62 votos a favor aprobó la salida de la presidenta Dina Boluarte, una situación sui generis atípica de dejar el país sin una cabeza clara para que pueda gobernar vía WhatsApp, De forma vía remota, Zoom, ¿no? de forma remota desde Brasil. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la regla por la cual el presidente deja el despacho a un vicepresidente en realidad es un anacronismo del siglo pasado, ¿no? Que en realidad hace mucho tiempo los presidentes tienen mecanismos para continuar siguiendo el trabajo de sus gobiernos desde fuera, ¿no? Digamos, más allá de una cosa puramente administrativa, del manejo del despacho, en verdad no hay ningún problema de que el presidente siga actuando desde fuera del país. Sin embargo, ese anacronismo sí está en la Constitución. Por lo tanto, lo correcto hubiera sido hacer una modificación de la Constitución para cubrir ese vacío, ¿no? Porque efectivamente hay un vacío. Y no generar un texto nuevo, ¿no? O un nuevo supuesto no previsto expresamente en la Constitución. Eso hubiera sido lo correcto, ¿no? Y por otro lado está el tema de ya pues la decisión específica, ¿no? de asistir a esta reunión. Desde luego es una tarea del presidente, señalada en la Constitución, de que dirige la política exterior. Entonces ella es como presidenta la que define qué cosa es lo relevante, ¿no? Más bien lo raro que hemos tenido en los últimos años es un Congreso que más bien ha estado discutiendo sobre política exterior, si le conviene o no al país ir o no a determinados lugares, cuando en verdad la conducción de ese tema le corresponde al gobierno. Así es, y recordemos que al expresidente Pedro Castillo no se le permitió los viajes, ni siquiera para recibir la presidencia pro tempore, porque tenía investigaciones. Dina Boluarte tiene investigaciones graves que pesan en su contra. Si ya dejamos el lado Sí, técnico, vamos por el lado ético, y el Congreso se lo permite. sí, es que la misma razón que llevaba a que pues no tiene sentido, ¿no? Que un Congreso empiece a evaluar decisiones sobre política exterior que corresponden al gobierno, que pasaba en gobiernos anteriores, pues la misma razón aplica ahora, ¿no? Pero el problema no es de fondo, ¿no? El problema bien es formal, es decir, si el mecanismo digamos, de cambio a través de una ley, de algo que está en la Constitución, eso no es correcto. Técnicamente le correspondería al Tribunal Constitucional hacer pues una definición de ello, ¿no? Y decir si esta regla efectivamente es correcta, ¿no? Ahora, durante el debate, ¿no? Varios juristas señalaron que además esto va a generar sin duda una discusión, ¿no? Porque dirán, bueno, entonces la presidenta está saliendo en este contexto, además un puesto muy difícil, es lo mejor en este momento, una discusión ya más bien ya de análisis de la coyuntura, ¿no? Y Pero como es que digo, en el Congreso, sí, claro, en el Congreso hay un doble rasero, porque como bien menciona Katiuska, a Castillo no le dejaron viajar en varias ocasiones sobre pretexto del riesgo de fuga que existía por las investigaciones que Delito de pesaban sobre él. corrupción. Entonces decían, no, se va a sí. fugar y no vuelve al país. Pero, y sobre Dina Boluarte, la presidenta, ¿por qué no aplicar el mismo criterio? Solamente que este Congreso tiene otra lectura tratándose de la presidenta en U estos otra momentos, alianza, u ¿no? otra Sí. alianza, u otros intereses de por medio, por la cual ahora sí le permiten este viaje a la mandataria, dejando en estos momentos un vacío según la Constitución tal cual está concebida en estos momentos. Señor La Negra, estamos dialogando con usted sobre el doble rasero del Parlamento Nacional, donde lamentablemente se mide así, ¿no? Lo angosto para algunos, lo ancho para otros, y no sabemos si es una interpretación o es una alianza que tiene con el gobierno de la señora Dina Boluarte, recordando que la congresista Ruth Luque va a presentar una denuncia constitucional porque el mecanismo para aprobarse esa ley, que ella pueda viajar y gobernar de forma remota, podría afectar claramente su gestión, porque se podría pedir una vacancia, porque está yendo en contra de la Carta Magna. Sí, bueno, lamentablemente esta situación en la cual se va cambiando de criterios para la aplicación de las normas, de la Constitución, de las leyes, es algo que le va muy mal a la democracia, ¿no? Eso es algo que uno esperaría hace ya mucho tiempo, pues haya sido objeto de reflexión, ¿no? Porque, como usted bien señala, ese rasero que se usa en un caso puede variar en otro, pero
más adelante el que se beneficia de algo puede terminar perjudicado porque otro hace exactamente lo mismo, pero en contra del interés, ¿no?, que tenía ese actor. Entonces se abren espacios o puertas o mecanismos o malos precedentes, como digo, pueden originar muchos problemas en el futuro. Claro, entonces, si se presenta una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por este viaje que va a desarrollar a Brasil, sin que la Constitución esté precisando que puede dejar el despacho ante la ausencia de un vicepresidente, la responsabilidad legal también tendría que recaer sobre los congresistas que votaron para esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque solamente se está aprobando ese viaje mediante la reforma de una ley, no de un artículo Claro. de la Constitución. ¿Los congresistas Sí. que aprobaron esta medida habrían incurrido también en alguna infracción constitucional? A ver, en principio, de acuerdo con la Constitución, los congresistas no son responsables por los votos que emiten. Ujú. Es una cosa que permite la Constitución. En segundo lugar, las leyes que se aprueban, o sea, están vigentes hasta que son derogadas o que el Tribunal Constitucional establece su, salida del sistema. Ahora, claro, hay casos en los cuales se puede declarar de que la situación de vulneración es de tal magnitud, ¿no?, que se puede declarar nulos los actos, que ofendan, ¿no?, el Estado de Derecho, pero es una situación ya más complicada, más difícil. Pero más allá de eso, hay una evaluación política, ¿no? Una evaluación política sobre si es la mejor manera de demostrar, ¿no?, un respeto por la institucionalidad, ir en contra de ella, ¿no? Entonces yo creo que eso va a originar un problema político, si no es ahora, más adelante. Ahora, ya que hablamos de alianzas, vamos a conversar sobre la distribución de las comisiones, por no aplicar el término de la repartija. Y es que Fuerza Popular se quedó con la Comisión de Constitución, no la cedió a Perú Libre, sin embargo, le cedió la de Fiscalización, a pesar de que no es la bancada mayoritaria, hablo de Perú Libre. Tiene solo 12 integrantes. Sí, bueno, es que en ese tipo de situación de la distribución de las presidencias en las comisiones, ¿no?, que eso es finalmente lo que se distribuye, hace mucho tiempo, ¿no?, que los grupos con más votos imponían el control de aquellas comisiones que se consideraban más importantes o que en todo caso estaban más ligadas con los temas de interés del partido, ¿no? Pero con esta fragmentación tan grande, por ejemplo, ¿no?, hace más difícil ese tipo de búsqueda de acuerdos. Entonces la negociación se vuelve pues más complicada y además en muchas ocasiones ni siquiera responde al programa político de la bancada o del partido, sino sencillamente intereses de corto plazo de los integrantes de esa, entre comillas, bancada, ¿no? Porque como me imagino habrán visto también, los cambios de los integrantes en las bancadas son pues muy frecuentes, ¿no? Inclusive en estos días que hemos tenido previo a la elección de la mesa, previo a la elección de las presidencias de las comisiones, ha habido mucho movimiento. Entonces todo se vuelve por esa razón más difícil. Pero es cierto que, como digo, como ha pasado antes, los grupos que tienen mayor número de votos o que llegan a un acuerdo, ¿no?, de unir sus votos, desde luego van a también distribuirse las bancadas que consideren más importantes. Dentro del Congreso, en este periodo de William Zapata, abundaron los blindajes, en general. La manera como se comportó el Congreso fue desastrosa. En este periodo parlamentario, periodo legislativo de José William Zapata al frente del Congreso, la Comisión de Ética fue una situación catastrófica sobre la moral pública. Los mochasueldos salieron premiados, no castigados. Pero Esdras Medina será el flamante presidente de la Comisión de Ética. Este congresista con, en cierto modo, vinculación religiosa, evangélica, ¿podría garantizar mayor probidad al frente de esta Comisión de Ética? Bueno, primero, el tema de las creencias personales no debería afectar las decisiones públicas que tienen un impacto de interés público, ¿no? O sea, todos tenemos derecho de tener la creencia y no debería haber un juicio a partir de la creencia que uno tiene. Esa debería ser la regla. Lo que pasa es que al mismo tiempo tenemos la obligación de separar, ¿no?, las cuestiones que son de nuestra esfera particular, privada, de lo que es la cuestión pública. Y entonces ahí es donde hay que juzgar, ¿no? Si hay antecedentes que nos dicen de que sí es la persona adecuada para una posición de tipo.
Pero lo segundo es que la propia comisión tiene problemas, ¿no? Y no de ahora, sino hace mucho tiempo, ¿no? Porque finalmente quienes votan son congresistas que tienen que sancionar a sus colegas. Y eso, lamentablemente, genera mucho incentivo a ser muy, digamos, ligero, ¿no? A no ser muy exigente respecto del cumplimiento de las reglas por parte de los congresistas, ¿no? Y eso genera a su vez situaciones de o impunidad o de sanciones muy leves que terminan siendo ineficaces para desincentivar acciones similares en el futuro. Entonces, me parece que ese es el problema de fondo, ¿no? Y que no se resuelve, como digo, incluso si quisieras poner a una persona con condiciones de idoneidad mayores, ¿no? Bien, gracias a Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Gracias y buenas noches.